Amén. Dios les bendiga a todos nuevamente. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Estamos alegres, contentos de estar aquí. Estamos alegres de las personas que se van a conectar o las que van a ver este video después. Yo sé que no es nada fácil durar 1 hora y media recibiendo una clase de seminario bíblico. Solo los verdaderos estudiantes de la palabra de Dios, solamente la gente que verdaderamente ama el conocimiento de la palabra de Dios, solamente las personas que entienden cuando Jesús dijo, escudriñad, ¿qué? Las escrituras, y que entienden el verdadero significado de escudriñar. Y aquellas personas que sí siguen la palabra de Dios cuando dice que crezcamos en la gracia y ¿qué? Y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Solo esas personas serias en el estudio bíblico de la palabra de Dios pueden tardar 1 hora y media revisando un video de Facebook o revisando un video de YouTube mientras trabajan. Lo demás, las personas que no son estudiosos o estudiantes sinceros, honestos y con ese deseo de estudiar la palabra de Dios, pues solamente necesitan videos de 5 minutos, máximo 15. Ya 15 te fuiste demasiado arriba, ¿ok? Entonces, gracias a todos por estar aquí. A mí me encanta el estudio de la palabra de Dios y vengo cada jueves contento, animado, feliz. Y hoy especialmente porque les decía a todos ustedes que hoy es nuestra última clase del primer año de seminario bíblico. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Y podemos decir que hasta aquí Dios nos ha ayudado, amén. Se dice fácil, pero estar cada jueves durante un año con materias de seminario bíblico no es nada fácil. Así es que le damos gracias a Dios. Hoy vamos a cerrar un tema a manera de introducción, y va a ser introducción a la eclesiología. Okay. Les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en el libro de Efesios, o que enciendan sus Biblias, ¿verdad? Los que son high tech. Abran sus Biblias o enciendan sus Biblias y abran su aplicación en Efesios 5:25. Cuando lo tengan pueden decir un fuerte amén. Efesios 5:25. ¿Ya lo tenemos? Dice así: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia ¿qué? Gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Esa es la iglesia que nuestro Señor Jesucristo vino a establecer, ¿ok? En la página 755 de su libro de Teología Bíblica y Sistemática, arrancamos con el tema, y es eclesiología. La iglesia es el lugar más preciado de la tierra. Esta elocuente descripción pronunciada por el célebre predicador del siglo XIX, Carlos Spurgeon, capta una adecuada perspectiva respecto a la iglesia. Para Carlos Spurgeon, el lugar más preciado de la tierra era la iglesia. Ahora, los que conocen acerca de Carlos Spurgeon, se le conoce el príncipe de los predicadores del siglo XIX. Y las predicaciones de Carlos Spurgeon, la más cortita era de 2 horas o 2 horas y media. ¿Okay? Yo hablaba de este tema con algunos hermanos y se me hace increíble y difícil. ¿Cómo es posible que la iglesia moderna o la iglesia contemporánea tenga mensajes de 20 minutos? Hay iglesias anglosajonas donde los mensajes duran 20 minutos. ¿Qué puedes decir en 20 minutos? ¿Qué puedes enseñar en 20 minutos? ¿Cómo puedes discipular en 20 minutos? ¿Ustedes creen de verdad que la gente hace lo que estamos haciendo hoy jueves en sus casas durante la semana? Yo lo dudo mucho.
Así es que, y algunos ni siquiera llegan al culto de entre semana en las iglesias. Así es que lo único que tenemos son el culto de domingo para llevar a cabo la gran comisión de ir y hacer ¿qué? Discípulos y enseñarles la palabra de Dios. Pero ¿qué enseñas en 20 minutos? ¿Qué enseñas en media hora? Increíble, no se me hace posible. Yo predico alrededor de 45, 55, a veces hasta una hora. ¿Okay? Y a mí, yo no sé a ustedes, ojalá que a ustedes también se les vaya el tiempo rápido, pero a mí se me va el tiempo volando en esa hora. Yo espero que ustedes lo sientan también así, porque si no, pues se me van a estar durmiendo, ¿verdad? En cada predicación. El caso es que anteriormente la sed y el deseo de la palabra de Dios llevaba a los predicadores a predicar y a enseñar la palabra de Dios 2 horas, 2 horas y media. Hoy tenemos un mensaje de 2 horas y media y ustedes empiezan a decir: ya libere a su pueblo, pastor. Déjelo salir, no lo mantenga cautivo, tenemos hambre. Así es que imagínense 1 hora y media de seminario bíblico. Ahora, ¿cuánto tiempo predicaba Pablo y enseñaba a la iglesia? En una ocasión dice que estuvo toda la noche predicando, que hubo un muchacho, un hombre que se quedó dormido y se cayó. Y cuando se cayó, ¿qué pasó? Se murió. Dile que está a tu lado: cuidado con que te quedes dormido durante el mensaje de la palabra. Gracias a Dios por el poder de Dios, porque después el poder de Dios a través de la vida del apóstol Pablo lo resucitó, ¿verdad? Ahora, el lugar más preciado de la tierra, ¿qué es? La iglesia. Pero la gente ya no quiere la iglesia. La gente hoy en día ya se acomodó, ya se conformó, ya se acostumbró, y casi les aseguro por el don de sospecha que muchas personas que no son de alto riesgo, aun aunque haya vacuna, aunque pase la pandemia, se van a quedar conformados en su casa teniendo la iglesia online. Casi se los aseguro. Ahora, la iglesia es el lugar más preciado de la tierra. ¿Quién estableció la iglesia? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién murió nuestro Señor Jesucristo? Por la iglesia, ¿verdad que sí? Ahora, cuando hablamos de la iglesia, ya la gente no se quiere reunir, ya la gente le da igual. Ellos dicen: yo soy la iglesia y me quedo en casa. Y ahorita vamos a ver el verdadero significado de la palabra eclesia, porque tiene que ver con reunión, con asamblea, con estar reunidos en el mismo lugar, reunión o asamblea. Y cuando nosotros hablamos de la iglesia, nos damos cuenta de que la presencia de Dios se derrama en el pleno de la iglesia cuando juntos le adoramos, cuando juntos le alabamos. Pero hoy en día muchas personas no les interesa mucho la iglesia. John MacArthur es el escritor de este libro. Ustedes saben que ahorita está en demandas con el estado de California, ¿verdad? Porque el estado de California les prohibió a las iglesias de manera indefinida el reunirse. Cuando un pastor escucha de manera indefinida, ahí hay problemas y hay demandas. Y nosotros tenemos la dicha de estar en un estado donde se nos permite reunirnos y adorar al Señor. Luego, después vino la orden presidencial de que las iglesias eran consideradas ¿qué? Esenciales. Y ahí fue que pudimos reabrir. La cosa es que las puertas del edificio de la iglesia se reabren, pero muchas personas no quieren estar. Ahora, a las personas de alto riesgo las entiendo, y mi consejo siempre es: quédense en casa, cuídense mucho. Pero las personas que no somos de alto riesgo y que no tenemos familiares de alto riesgo, pues no me hace sentido. ¿Me siguen hasta aquí? Vamos adelante. Ahora, les decía que es introducción porque en 3er año y en 4.º año vamos a tener esta clase ya de lleno. Para todos los que conocen y aman al Señor Jesucristo, ningún lugar en el mundo debería ser más dulce ni más apreciado que la iglesia. La iglesia es preciosa por muchas razones y principalmente porque el Señor murió ¿por quién? Por ella. Porque Cristo ¿qué?
la ama debería de ser valorada por todos aquella que le pertenecen a él, como sigue explicando Spurgeon. Spurgeon dijo así: nada en el mundo es más amado por el corazón de Dios que ¿quién? Que la iglesia. ¿Hace sentido o no? El apóstol Pablo dice: maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Ahora, ¿cuánto amó Cristo a la iglesia? Dice que la amó tanto que entregó su vida por ella. Y se entregó a sí mismo por ella. La santificó, la purificó en el lavamiento del agua por la palabra de Dios, la que tenemos que estudiar todos los días, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. ¿Ustedes creen que la iglesia de hoy refleja una iglesia gloriosa? Seamos honestos. La iglesia de hoy en día representa o refleja ser una iglesia gloriosa. La verdadera iglesia, los pocos que verdaderamente son cristianos, sí, pero lo que vemos nosotros como iglesia, para nada. Yo les aseguro que si viniera una persecución y que nos dijeran: los vamos a matar si ustedes se reúnen, no se para nadie en el edificio de la iglesia. ¿O ustedes sí se pararían? Está de pensarse, ¿verdad? Porque hay lugares donde la iglesia es perseguida y la gente se sigue reuniendo a escondidas a pesar de esos peligros. En la época de la iglesia primitiva los perseguían y los mataban de formas horribles, y aún así no dejaban de reunirse. La iglesia se reunía a escondidas. Ustedes conocen el símbolo del pescadito, ¿verdad que sí? El símbolo cristiano. Históricamente, en la iglesia primitiva, sabemos que era una señal para aquellos que iban a ingresar al culto religioso, porque se acostumbraba a delatar a los cristianos para que los mataran. Entonces, cuando alguien quería ingresar al culto, para asegurarse que verdaderamente era un hermano y no un espía, se hacía una vueltecita así y se paraba a la mitad. La persona que iba a ingresar al culto tenía que cerrar la figura y formaban el pescado, pescadores de hombres. Y esa era la señal secreta de los cristianos de la iglesia primitiva para saber quién verdaderamente conocía o sabía lo que estaba pasando ahí, y que no fuera un espía que los iba a delatar. De ahí nace ese símbolo cristiano para aquellos que quizá no lo sabían. Ahora, las formas en que morían al atreverse a reunirse a pesar de las prohibiciones gubernamentales eran terribles. Eso no está en la Biblia, pero hay un libro que les quiero recomendar que se llama la muerte las muertes de los mártires, o el libro de los mártires. El libro de los mártires. Y ese libro nos relata lo que la tradición, la historia enseña de cómo murieron los apóstoles y los discípulos. Eso es histórico, eso es conocimiento histórico, eso no está en la Biblia. Pero la forma en que morían la iglesia primitiva, la gente de la iglesia primitiva, había muchas formas diversas. Algunos de ellos los mataban en el circo romano. Encontraban un grupo de cristianos que se estaban reuniendo ¿en dónde? En la iglesia, a pesar de las prohibiciones romanas, y los agarraban a todos y los echaban a las fieras, a los leones. ¿Cómo lo hacían? Los bañaban con sangre de animales, los vestían con pieles de animales recién matados, para que los leones se lanzaran sobre ellos y los despedazaran. Algunos otros murieron en los coliseos romanos, incendiados completamente vivos. Los amarraban a un palo, les ponían leña y les prendían fuego. Y la gente disfrutaba los gritos y el horror de una persona que estaba siendo quemada viva por causa de su fe. Algunos otros los empalaban. Usted sabe lo que es el empalamiento, ¿verdad que sí? Y si no, se los dejo de tarea porque es algo demasiado horroroso que no les quiero decir aquí online. Pero busque cómo se hacía y cómo se practicaba el empalamiento en aquel entonces. Algunos de ellos los empalaban. Algunos otros
No solamente hacían eso, sino que los echaban a ollas de aceite hirviendo vivos y morían de esa manera. Algunos otros cristianos de la iglesia primitiva, por no querer dejar de reunirse, los aserraban. En la antigüedad, aún en el Antiguo Testamento, en la época de los profetas, cuando las personas huían a los woods, al monte, se metían y se escondían en árboles huecos, en árboles secos. Cuando la gente descubría que allí estaban escondidos, agarraban esas sierras grandes primitivas y empezaban a cortar el árbol por la mitad con la persona adentro. Esos son los aserrados. Algunos otros los crucificaban, algunos otros los mataron a pedradas, algunos otros los decapitaron, les cortaron la cabeza, algunos otros los encarcelaron hasta que murieron en la cárcel. Y hoy en la iglesia hoy en la iglesia de hoy en día, en la iglesia perseguida, en los países donde no se permite el cristianismo, todavía se vive lo mismo. Ahora la pregunta es, ¿Cristo amó tanto a la iglesia que se entregó por ella? ¿Será que nosotros amamos tanto a Cristo que moriremos en la iglesia? ¿Dónde estamos aquí? ¿Será que así como Cristo amó tanto a la iglesia, a nosotros, y murió por ella, nosotros amamos tanto a Cristo que moriremos en la iglesia? Piénselo por un momento. Ahorita es un virus el que nos mata. Imagínense que sea el gobierno persiguiéndonos y que nos diga no se reúnen. Si hoy no hay asistencia a los cultos del domingo, a los cultos de entre semana o a las reuniones, ¿ustedes de verdad creen que en medio de una persecución gubernamental que se desatara, nos pararíamos a reunirnos? ¿O preferimos la iglesia online? ¿Cuántos estamos aquí? No hay peor conformismo para la responsabilidad cristiana como miembros de la familia de Dios, que es la iglesia, que la iglesia online. ¿Saben por qué nosotros tenemos iglesia online? Por las personas que son de alto riesgo y que necesitan sentirse en la iglesia. Pero de ahí, en ocasiones hace más daño que provecho, porque la gente se conforma y piensan que estar sentados en la sala viendo el televisor ya están haciendo iglesia. Eso no es ser iglesia, y eso no es hacer iglesia. ¿Cuántos estamos aquí? Entonces Carlos Spurgeon decía lo siguiente: nada en el mundo es más amado por el corazón de Dios que su iglesia. Por tanto, siendo suyos, pertenezcamos a ella, para que por nuestras oraciones, por nuestras ofrendas y por nuestras labores podamos sustentarla y fortalecerla. ¿Cómo se fortalece y se sustenta la iglesia? Diga conmigo: nuestras oraciones, nuestra permanencia en ella, nuestras ofrendas y nuestras labores o servicio podamos sustentarla y fortalecerla. Si aquellos que son de Cristo se abstuvieran de contarse entre su pueblo, aún por una generación, no había ninguna iglesia visible, ni se mantendrían las ordenanzas, y me temo que habría muy poca predicación de él. Si la iglesia dejara de existir, ¿el evangelio se seguiría predicando? Yo no lo creo. Por eso es que Jesucristo vino a levantar una iglesia, para que así alumbrara nuestra luz en medio de los hombres y viera nuestras buenas obras y glorificaran a nuestro Padre que está en el cielo. A la luz de su vital importancia, los creyentes tienen mucho que ganar mediante el cuidadoso estudio de lo que Dios ha revelado respecto a la iglesia en su palabra. Definición de la iglesia, el designio de Cristo para su iglesia, eso es lo que vamos a ver. A lo largo del Nuevo Testamento, la iglesia se designa con el término griego ¿qué? 756 página. ¿Cuál es el término griego? Eclesía, vocablo que significa los que son ¿qué? Llamados. En el mundo antiguo, la eclesía aludía a un grupo de ciudadanos que habían sido llamados para administrar asuntos cívicos o defender la comunidad en la batalla.
Usada de un modo general, no técnico, esta palabra llegó a aludir a cualquier ¿qué? Asamblea o congregación. ¿Qué significa la palabra eclesía? Asamblea o congregación. Una asamblea o gente congregada en algún lugar. Fue en ese sentido como Esteban hizo referencia en Hechos 7:38 a la congregación de Israel como aquellos que se habían sido llamados a la esclavitud de Egipto bajo el liderazgo de Moisés. Habían sido llamados de la esclavitud. En Hechos 19, 32 y 41, Lucas empleó el término en alusión a una multitud enojada que se reunió en Éfeso tras haber sido incitada por los plateros de allí. Cuando el término es utilizado en el sentido específico del Nuevo Testamento, la iglesia de Dios, ahí tienen muchos versículos, alude a la comunidad de aquellos que han sido ¿qué? Liberados por Dios de la esclavitud del pecado. ¿Quiénes forman entonces la iglesia? Las personas llamadas por Dios que han sido liberadas de la esclavitud del pecado. La palabra de Dios nos enseña que nosotros estábamos atados con cadenas de pecado, y el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo dice que rompió las cadenas del pecado que nos mantenía ¿qué? Atados. Diga conmigo, nos liberó. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Nos liberó de la esclavitud del pecado por medio de la fe en Jesucristo. Ellos son a quienes Él predestinó en la eternidad pasada, llamó y justificó en esta vida presente y prometió glorificar en el futuro, dice Romanos 8:30 y Efesios 1:11. Por consiguiente, la iglesia no es el edificio físico donde se reúnen los cristianos, una institución religiosa, una organización ética, ni una asociación sociopolítica. Más bien es la asamblea de los, ya conmigo, la asamblea de los redimidos. Ojo, diga bien fuerte, la iglesia soy yo. Amén. Y donde quiera que nos reunamos en asamblea, donde quiera que nos congreguemos, ahí está la iglesia. Pero cada quien en su familia con su casa, eso no es iglesia. ¿Se entiende el término o no? Ya conmigo, reunión, asamblea, gente congregada en algún lugar. Cuando nosotros reabrimos las instalaciones de la iglesia, que tuvimos nuestro culto allá afuera, ahí también era la iglesia. Estaba un grupo de hermanos congregados con el fin de adorar y exaltar el nombre del Señor Jesucristo. No estábamos aquí, estábamos en el estacionamiento, pero somos la iglesia, y ahí estaba la iglesia. Ahí estaban congregados todos, estábamos todos congregados para adorar al Señor. ¿Alguien dice amén? Vamos adelante entonces. Es la reunión corporativa de quienes han sido transferidos desde el dominio de la oscuridad al reino de Cristo para que sean ciudadanos del cielo y no de este mundo. Diga conmigo, reunión corporativa. La reunión del cuerpo de Cristo. No hay forma de ser cristiano sin iglesia. Un cristiano sin iglesia es un huérfano porque no tiene familia. La escritura dice que nosotros somos miembros de la misma familia de Dios. Por eso nos llamamos y nos decimos hermanos. Aunque nos los pongan de burla los hermanitos, ¿verdad que sí? Somos hermanos, somos uno en Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Yo sé que este mensaje no le va a gustar a algunos que tienen en su mente pensar que se puede vivir una vida cristiana sin congregarse. Déjenme decirles, eso no va a suceder. Eso no puede suceder en la vida de un verdadero cristiano. Hay un mandato bíblico que dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Los que dejan de congregarse, la escritura les dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, con nosotros hubieran permanecido.
No estoy hablando de en esta iglesia local, Iglesia Cristiana Elevation Point. Estoy hablando de donde quiera que te congregues, eres iglesia. Si la gente no se congrega aquí, tiene que congregarse en otro lugar. Pero no pueden dejar de congregarse. ¿Alguien dice amén? ¿Cuándo nació la iglesia? La iglesia nació el día de Pentecostés. Había sido comprada por el Cristo crucificado y resucitado. Diga conmigo, comprada a precio de sangre. Dice que Él viene a recoger una iglesia sin mancha ni arruga, una iglesia gloriosa. Dile al que está a tu lado o a alguien que veas por ahí, esa iglesia eres tú, hermano. Esa iglesia eres tú, hermana. Porque esa es la iglesia que Cristo viene a recoger. Usted dice, no, pastor, es que yo todavía no estoy sin mancha, sin arruga. Estoy arrugado, pero no sin arruga. Usted tiene problemas. Porque Jesucristo viene por una iglesia santa. Diga conmigo, santa. La palabra santo significa separado, apartado para Dios. Y no solamente una iglesia apartada y separada para Dios, sino una iglesia que se santifica cada día. Porque son dos cosas distintas. La palabra santo, a los santos de la iglesia tal, a los santos de la iglesia tal en las escrituras, es para los apartados, para los separados para Dios. Pero la santificación que obra el Espíritu Santo es un cambio y una transformación de todos los días para crecer y llegar a la medida de la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no viene por una iglesia estancada. Nuestro Señor Jesucristo no viene por una iglesia acomodada al sistema de este siglo, al sistema de este mundo. Claramente dice la Escritura en Romanos 12, 1 y 2, no os conforméis a este siglo. Le podrán llamar a lo malo bueno, pero no nos podemos conformar, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál es la buena voluntad del Señor, buena, agradable, perfecta. Y luego se va más allá y dice, así es que presenten vuestros cuerpos ¿en qué? ¿En sacrificio qué? Vivo. Y la siguiente palabra, ¿qué dice? Santo y agradable a Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo con todos sus deseos, sus pasiones pecaminosas. Tome la cruz del sacrificio cada día y sígame. ¿Para qué? Para que seamos una iglesia que es sacrificio vivo, santo y que agrada a Dios en un culto real y verdadero al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy en las iglesias la santidad ya pasó de moda. Y no debe de ser así. El mundo y la sociedad quieren que la santidad pase de moda, pero está escrito que Él viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Hay dos extremos que yo siempre le enseño a las personas que debemos de evitar. Una, el legalismo, la religiosidad, el que todo es pecado, el que todo está mal, el que todo deshonra a Dios, y el ver demonios y pecado hasta los cornflakes que tú te comes. No, yo no voy al chino porque eso es pecado. Yo no voy aquí, yo no como acá porque eso es pecado. No, esa es religiosidad. Pero el otro extremo es el libertinaje o el liberalismo. Y se ve mucho los dos extremos en las iglesias de hoy en día. El liberalismo es, no te preocupes por nada, a Dios lo que le importa es el corazón. No, sí, a Dios le importa el corazón, pero también le importa tu carácter, también le importa tu testimonio, también le importa tu vocabulario, también le importa tu ejemplo. ¿Cuántos estamos aquí? No importa lo que tú creas, solo sé sincero. Todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Dios lo que mira es que haya un amor genuino. De manera equivocada dice que haya un amor genuino
en ti para Dios. ¿Ustedes saben que los homosexuales aman a Dios? Tú le preguntas a un homosexual, a una lesbiana, a un transgénero, muchos de ellos aman a Dios. Muchos de ellos leen la Biblia. ¿Quién sabe qué Biblia leerán, verdad? Muchos de ellos escuchan a predicadores. Y me atrevo a decirles que muchos de ellos hasta se congregan en las iglesias. La cosa no es si amas a Dios. La cosa es lo que dice Jesús acerca del amor hacia Él. El que ama a Dios tiene una consecuencia lógica en su vida. Jesús lo dijo. Si me aman, guarden mis mandamientos. No vengas a decirme que me amas si vives como tú quieres y haces lo que se te da la gana y no te importa lo que yo diga al respecto de tu estilo de vida. La Escritura dice que aún de cada palabra que sale de nuestra boca vamos a ser juzgados. Por eso dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas. ¿Por qué creen ustedes que no decimos malas palabras, groserías y chistes groseros y obscenos? Porque está en la Escritura. Cada palabra que sale de tu boca, tú vas a ser juzgado por cada una de ellas. Cada persona que le llame estúpido o fatuo a su hermano va a ser juzgada por el Señor. Y la palabra es fuerte. La traducción literal para necio o fatuo es estúpido. Y ustedes no saben cuántas personas en el matrimonio se la pasan llamándose cuando se enojan y no se bajan de estúpidos, sin saber y sin darse cuenta que cada insulto que sale de tu boca para tu pareja, para tu compañero de trabajo o para tus hijos, vas a ser juzgado por cada palabra que sale de tu boca. Vas a ser juzgado por cada pensamiento. Por eso la Escritura dice, lleven todo pensamiento que cautivo a la obediencia a Cristo Jesús y piensen en todo lo bueno, todo lo digno, todo lo puro. Si hay virtud en ella alguna, en esto pensad. Todos los días debemos de vivir pidiéndole perdón por los pensamientos que pasan por nuestra mente. No se diga cuando discutes con tu pareja, ¿verdad? ¿Qué pensamientos no nos pasan? ¿O soy el único? ¿Ah? A todos nos pasa, con los compañeros de trabajo, en la vida, en las situaciones de esta vida. Diga conmigo, una iglesia santa. El decoro en las congregaciones, todos vístanse con decoro, no sean ostentosos, sean humildes y sencillos. ¿Alguien dice amén? No me estoy yendo al extremo de la religiosidad. Nosotros preferimos quedarnos en medio y ser una iglesia que verdaderamente Cristo venga a buscar. ¿Alguien dice amén? Pero parece que todo esto ya no es así. Pues no importa cómo lo vea el mundo, la sociedad, esto es así. Ayer hablaba en una clase de membresía con Héctor y le decía, ¿sabes cuál es el problema, mijo? El problema más grande que tenemos como iglesia es que ya no estamos luchando solamente con el mundo, con el sistema de este mundo, con las atracciones de este mundo. Ahora estamos luchando con las estrellas cristianas que quieren traer el mundo a la iglesia. Y esa es la lucha más fuerte. Mi niña le gusta mucho escuchar funky, Alex Zurdo, Redimidos. Uno de los últimos videos de funky se llama Fiesta, búsquenlo. A mi niña la dejo que escuche la música, pero no la dejo que vea los videos. La letra es bonita, pero los videos son un asco, se los digo con respeto. En esa canción cristiana, la letra es cristiana, pero el video no. Hay muchachitas bailando bailes sensuales de ese estilo de música, enseñando la barriga y con movimientos sensuales. Los jóvenes de hoy en día ven esos videos y ¿qué piensan? Que no está mal, que eso es normal. Si lo hacen los famosos y bailan y se mueven y traen poca ropa, pues, ¿qué tiene de malo? Uno de mis cantantes favoritos que hoy ya me decepcionó era Alex Campos, un poeta ese muchacho. Lo vi en su último video que hizo con otro tipo. Están en una playa,
El hombre con una camisa enseñando todo el pecho, como conquistando a una mujer. La letra es cristiana, pero el video es un video cualquiera, no una persona que no conoce a Dios. Ustedes no saben la tristeza que da que las estrellas de hoy en día, con el fin de querer tener fama, traen el mundo lo pecaminoso. Cuando hablamos del mundo es lo pecaminoso, ¿okay? No es que nos creamos que somos de Marte, que somos de otro planeta. Quieren traer lo mismo que se ve afuera al cristianismo. Y esa es la doble lucha que tiene la iglesia. Hay una iglesia aquí muy famosa americana que se llama Elevation Church. Está en Carolina. La mayoría de canciones contemporáneas que ustedes escuchan en español en nuestra iglesia son del ministerio de alabanza de esa iglesia, con el pastor, se me va el nombre. Lo escuché en una predicación bien quitado de la pena. Desde ahí dejé de escucharlo. Que él y su esposa conversaron si se harían un tatuaje de esta y de otra manera. Y ellos dijeron, pues si se presta la ocasión y sí, nos lo ponemos, no importa. Qué decepción. La iglesia americana va a la iglesia por tradición, como el católico en nuestros países. Van cada domingo a la iglesia, escuchan el sermón, se siguen drogando, siguen fornicando, siguen adulterando, siguen embriagándose, siguen drogándose, pero son cristianos. Tú los escuchas hablar de Dios y te dicen hermano y oran, y luego los escuchas decir unas palabrotas y ya no hace sentido. La iglesia demuestra con sus hechos que son de Cristo. ¿Alguien dice amén? Diga bien fuerte conmigo que Dios tenga misericordia con nosotros. Por eso es que en aquel día Dios va a apartar a las ovejas en un lado y a los cabritos del otro. Y los dos están juntos. Y el trigo y la cizaña en los congregados crecen juntos. Y nadie tiene la capacidad de separar a la verdadera iglesia de la iglesia falsa. Nosotros estamos aquí. En todas las iglesias locales hay trigo y están pareciditos. Levantan igual las manos, aplauden igual, cierran los ojos igual. Son pareciditos. Ustedes les voy a dar el análisis histórico y cultural. Cuando nuestro Señor Jesucristo habla acerca de la parábola del trigo y la cizaña, la costumbre judía de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo era que las mujeres eran las que cosechaban el trigo. Eran las expertas en cosechar el trigo. Pero antes de que madurara completamente, y aun cuando maduraba y tenías el trigo en la mano, el trigo y la cizaña son tan parecidos que aún personas con experiencia no podían tocarlos hasta que llegara el tiempo de la cosecha. Porque ahí sí podías distinguir qué era trigo y qué era cizaña. Si lo hacías antes de tiempo, son tan similares que si cortabas la cizaña, te podías también cortar el trigo. Por eso la escritura dice, no les corresponde a ustedes saber ni decidir quién en la iglesia es trigo y es cizaña. Eso le corresponde al Señor. Llegará el momento en que Él va a separar el trigo de la cizaña. El trigo va a ser para Él y la cizaña va a ser quemada en el fuego. Dile que está a tu lado, hermanita, hermanito, varoncito, asegúrate de ser trigo para cuando Cristo venga. ¿Alguien dice amén? Le da un fuerte aplauso al Señor, por favor. Es lo único que le tiene que preocupar. That's it, ser trigo. Diga conmigo, yo soy trigo y no cizaña. Amén. ¿Lo puede decir más fuerte? Yo soy trigo y no cizaña. Hasta deberíamos de hacer un hashtag, ¿verdad? Defendiendo la sana doctrina. Yo soy trigo y no cizaña. La iglesia nació en el día de Pentecostés, había sido comprada por el Cristo crucificado y resucitado, quien ascendió a la diestra del Padre, quien sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la
Iglesia, diga conmigo, la iglesia tiene poder y autoridad. ¿Dónde radica el poder de la iglesia de hoy en día? Diga conmigo, en la palabra y el Espíritu Santo. No, pero con ganas. En la palabra y el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo nosotros nos llenamos del Espíritu Santo? Tenemos que ir al lugar secreto, ir a la fuente todos los días y llenarnos de ese poder. El poder está ahí, la autoridad delegada está ahí, la autoridad transferida por nuestro Señor Jesucristo está ahí. Lo único que tenemos es tenemos que cultivar nuestra relación con el Espíritu Santo. Tras la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, la iglesia aumentó constantemente en número conforme al evangelio se proclamaba con fidelidad por todo el mundo. Aquí hay otro punto que quiero destacar. Diga conmigo, predicar el evangelio con fidelidad. Estamos en la página 757 al inicio. El evangelio debe de ser predicado con fidelidad. Ustedes saben que mi predicación asusta a algunos, ¿verdad? Porque la gente está llena de tradiciones y mentiras que le han metido en la cabeza. Durante años en la predicación infiel desde los púlpitos. Yo he visto que cuando predico ciertos temas, la gente se queda como que en shock y dice, ¿será que lo que me están enseñando es verdad? ¿Será una nueva doctrina? Porque ya vienen con una doctrina de años. Por ejemplo, cuando tuve la serie de guerra espiritual y hablé del atar y desatar, eso estuvo tremendo. Yo veía las caras de algunas personas. Cuando hablé de que la sangre de Cristo, ¿qué es lo que hace? ¿Y para qué fue derramada? No para tus propiedades. Nada más vieran. Y cuando hablé acerca de todas esas cosas que se practican hoy en día en las iglesias, yo veía como nada más miradas corrían y visitas dejaron de visitarnos. ¿Por qué? Porque traes una tradición contigo de que te han enseñado y te han enseñado mal. Hoy mucho predicador no es predicador, sino motivador. Es más, la metafísica, el éxito y la superación personal han invadido tanto los púlpitos que se ha dejado de predicar la palabra de Dios por superación personal. Yo no tengo nada en contra de la superación personal, siempre y cuando no ocupe el lugar de la palabra de Dios. A mí me encanta leer libros de superación personal, libros de éxito, libros sobre finanzas. Mencióneme los que quiera. Yo creo que todos los libros, bueno, sin exagerar, pero la mayoría de libros de superación personal yo los he leído. Soy un amante de la lectura, pero no voy a hacer del púlpito un lugar de motivador, enseñándoles solamente sobre el éxito y sobre la superación personal, y dejando a un lado lo más importante, la iglesia que Cristo viene a buscar. ¿De qué te sirve ganarte el mundo entero y tenerlo todo? Si pierdes tu alma, no sirve de nada. Amén. Las almas se añadieron a la iglesia de una en una mediante el poder regenerador del Espíritu. Diga conmigo, las almas que vienen a la iglesia tiene que verse que el Espíritu Santo la regenera. Si hay una almita en nuestra iglesia que se convierte en nuestra iglesia y su vida no cambia, hay un problema con la predicación o con el discipulado de esa persona. Porque nadie que tenga un encuentro verdadero, real con Cristo, sigue siendo la misma persona. La persona que tiene un encuentro con Cristo o cambia y es transformada, o cambia y es transformada. Es la única forma de reconocer que son de Dios. Por sus frutos los conoceréis.
El Espíritu Santo regeneraba a las personas y las cambiaba y las transformaba. A medida que el Señor atraía así por su gracia a los pecadores individuales. Eso está en Hechos 2:39. Por tanto fue el Señor quien añadía cada día a la iglesia que había de ser salvos. ¿Puede ir conmigo a San Juan 17, por favor? Lo dejamos de tarea la semana pasada. Levante la mano los que lo leyeron. Una almita, 2 almitas. Okay. Bueno, lo vamos a leer aquí para que no se preocupe. Esta es la oración de nuestro Señor Jesucristo orando por su, diga conmigo, iglesia. ¿Por qué la iglesia es quien es? Por lo que Cristo ha hecho, por lo que el Espíritu Santo hace y por lo que Cristo nuestro Señor oró. ¿Me siguen hasta aquí? Juan 17 dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, mire cómo oraba nuestro Señor Jesucristo. Dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, en aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Mire nada más que revelación. He manifestado tu nombre a los hombres y a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tú. Esa es la iglesia, la que guarda su palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo te ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. La unidad en la iglesia. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese, hablando de Judas. Pero ahora voy a ti, y ya hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que les quites del mundo, sino que los guardes ¿de qué? Del mal, de la tentación. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de ¿qué? De creer en mí. Los futuros cristianos, los que se iban a añadir a la iglesia. No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy,
también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo con ellos. Y después de esa oración vinieron a arrestar a nuestro Señor Jesucristo. Yo le daré un fuerte aplauso a esta oración de nuestro Señor. Wow. Dile al que está a tu lado, ¿de qué te preocupas? Si esta es una oración tan poderosa que se hizo por ti, por aquellos que íbamos a creer. Por eso se agregaban y se añadían cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, por la unidad de la iglesia como un solo cuerpo, llenos de amor, y por el bendito mensaje de nuestro Señor Jesucristo. En el primer viaje misionero de Pablo, los gentiles que respondieron a la predicación del evangelio se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, dice Hechos 13, 48 y 49. El poder del mensaje del evangelio para convertir a las personas a Cristo no se encontraba en la genialidad ni en la persuasión del predicador. ¿Qué es lo que la gente hoy escucha mayormente desde los púlpitos? Manipulación, técnicas de persuasión, genialidad del pastor, la persuasión del predicador. Eso no era lo que se llevaba a cabo en la iglesia primitiva, sino en que Dios llamó a sí mismo un remanente que respondiera con fe salvadora. El progreso del evangelio que se describe en el libro de Hechos ha seguido a lo largo de los siglos de la historia de la iglesia, conforme las buenas nuevas de salvación han sido anunciadas por generaciones de fieles creyentes por todo el globo. Un día la era de la iglesia alcanzará su gloriosa plenitud cuando Cristo venga a arrebatar ¿a quiénes? A los suyos. Diga conmigo, Cristo viene pronto. Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17 narra cómo nuestro Señor Jesucristo va a arrebatar a su iglesia. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. La palabra griega para arrebatados es sarpazo. Del griego sarpazo significa tomados con violencia, por eso se tradujo como arrebatados. Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Señor, ¿cuánto le dan un fuerte aplauso por esta palabra? Así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué oró nuestro Señor Jesucristo? Padre, que donde yo esté, ellos también estén. Por eso Él dijo, yo me voy, pero voy a preparar lugar para ustedes, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho para que no se esforzaran por nada. Pero yo me voy porque ustedes van a estar donde yo también estoy. Ese bendito mensaje comenzó a ganar adeptos, y las palabras del sabio Gamaliel se hicieron realidad. Lo que es de Dios no hay quien lo pare, lo que no es de Dios se acaba y se termina. La iglesia comenzó a crecer, la gente se comenzó a convertir. Cientos de personas, miles de personas comenzaron a convertirse para parar ese crecimiento de la iglesia y esa lealtad a nuestro Señor Jesucristo. Se comenzó a perseguir a la iglesia y se les comenzó a llamar los del camino, porque en la predicación, cuando iban caminando huyendo de la persecución, aún en la huida iban predicando el evangelio los del camino. Y por fin en el libro de Hechos se les llamó por primera vez cristianos. ¿Por qué? Porque la gente veía que hablaban como Jesús. Dile que está a tu lado, ¿hablas como Jesús? Esa es la iglesia. Pablo dijo, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Eran imitadores de Cristo.
hablaban como Jesús, pensaban como Jesús, actuaban como Jesús, se comportaban como Jesús, sus acciones eran como las de Jesús. Entonces se les llamó seguidores de Cristo, imitadores de Cristo, cristianos. Y desde ahí nosotros somos cristianos. ¿Alguien dice amén? Ahora, ¿por qué se nos llama evangélicos? Porque el mensaje que predicamos es el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Las buenas nuevas de salvación a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso somos cristianos evangélicos. ¿Y por qué se nos llama protestantes? Porque después de la reforma de 1517 con Martín Lutero le dijeron: o niegas todo lo que has escrito y todo lo que has dicho, o te matamos. Y él dijo las palabras que quedaron para la historia: al menos que se me compruebe con la escritura que lo que estoy diciendo y lo que escribí en esas 95 tesis afuera de mi parroquia es mentira, no puedo retractarme. No me retracto de nada, al menos que se me compruebe con la escritura. Primero muerto antes que dejar de predicar la verdad. Luego hubo un gobernador, un rey de un país que lo rescató y lo escondió en su palacio. Y este gobernador hizo un documento legal diciendo que su gobierno, su estado, la gente a la que él gobernaba, se declaraba en protesta de las acciones de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y que no iban a seguir sus enseñanzas. Por esa protesta legal, la iglesia tradicional nos empezó a llamar protestantes. Así es que somos cristianos, evangélicos, protestantes también, reformados, hermanitos, lo que nos quieran llamar. Eso somos. Eso somos, para la honra y la gloria de Dios. Esa es la iglesia. ¿Alguien dice amén? Denle un fuerte aplauso a ese rey maravilloso. 7:57. Desde este punto en adelante la iglesia estará en la presencia de su Salvador durante la eternidad. A lo largo de su historia la iglesia ha soportado periodos de grave persecución por parte de fuerzas externas. No me voy a extender ahí. Le voy a animar a todos los estudiantes de nuestro seminario bíblico y a los que estudian online que repitan, si no tomaron la clase, en YouTube o en Facebook. Nosotros tuvimos una clase en este año de seminario bíblico que titulamos La historia de la iglesia. Nosotros estudiamos la historia de la iglesia desde el día de Pentecostés, en el nacimiento, hasta la época moderna. En ese estudio de la historia de la iglesia hablamos acerca del decaimiento de la iglesia, hablamos de la iglesia que dejó de ser perseguida a través de Constantino, hablamos de dónde surgieron y por qué surgieron los dogmas del purgatorio y toda esa falsa doctrina, hablamos acerca de la reforma en diferentes países y hablamos la iglesia en la época moderna. Toda la historia de la iglesia, hay una clase con varios estudios de seminario bíblico en YouTube o en Facebook. Así es que les animo a que, decimos en mi país, a que se la quemen. Y ahí van a saber todo lo relacionado a la historia de la iglesia. Entonces, nosotros tenemos que saber ciertas cosas. El designio de Cristo para la iglesia, página 758. En Mateo 16:18 Jesús pronuncia 7 principios distintivos para su iglesia. Nadie debería lanzarse a empezar una nueva iglesia ni asumir el reto de revitalizar una iglesia desgastada hasta que las verdades decisivas de este versículo se hayan aferrado al corazón y a la mente de la persona. Diga conmigo: comenzar una iglesia. Ahora, recuerden que el pastor John MacArthur es un pastor y maestro y comentarista. De hecho, para mí, mi opinión personal, después de Matthew Henry y William Berkeley, los siguientes comentarios que más disfruto leer son los comentarios de John MacArthur. Tiene la colección entera y yo se los traje en hermenéutica, muchos libros de los comentarios de John MacArthur. Tiene todo el Nuevo Testamento
en comentario bíblico. Ahora, hay dos cosas que suceden con la iglesia. Diga conmigo: comenzar una iglesia desde cero y revitalizar una iglesia que se está muriendo. ¿Ok? Hay iglesias que se están muriendo. ¿De quién es la culpa? Primero del pastor, luego de los líderes y luego de la iglesia. Primero del pastor, porque se supone que el pastor alimente a las ovejas con pastos verdes. Pedro dijo: es necesario que nosotros nos encarguemos de dos cosas principales: la oración y la palabra de Dios. La predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Una iglesia muere cuando no se enseña o se predica la palabra. Después de ahí, el liderazgo de la iglesia. Se supone que el liderazgo vaya al frente. Se supone que el liderazgo de la iglesia, después del pastor, sean los que llevan la batuta y son los pioneros. Se supone que el liderazgo esté cuando el resto de la congregación no está. Se supone que el liderazgo esté presente en cada servicio, en cada reunión, en cada clase, en cada entrenamiento, porque son los que llevan y aligeran la carga del pastor. Cuando el liderazgo se convierte en un liderazgo irresponsable, la iglesia comienza a decaer. Porque se supone que los primeros estudiantes de seminario bíblico fueran los líderes. Cuando se supone que los primeros en llegar a los cultos de oración fueran los líderes de las iglesias. Cuando se supone que los primeros de estar en las vigilias y los que llegan temprano fueran los líderes. Cuando se supone que en las reuniones para pareja los primeros que deberían de estar presentes deberían de ser los líderes. Cuando hay una reunión de hombres, los primeros que deben de estar presentes en esa reunión de hombres dando el ejemplo deben de ser los líderes. Los líderes son como un Aarón con un líder principal como Moisés, que en este caso sería el pastor, levantándole las manos y aligerando la carga y animando a las personas en los ministerios en los cuales Dios le ha dado el privilegio y la influencia para que todos juntos dirijamos a la iglesia a donde Dios nos quiere llevar. Las iglesias que se están muriendo o que empiezan a morirse es cuando el pastor comenzó a morir, descuidando su relación con Dios, y eso lo transmite a los líderes. Si el pastor está bien y le transmite a los líderes, pero los líderes no entran en la visión, no empujan, no apoyan la energía, el deseo del pastor, entonces ellos le van a dar cuenta a Dios. Porque ahora vemos dos clases de personas que llevan a la iglesia a cumplir el propósito de Dios: los que están encargados de la oración y de la palabra, y los que sirven a las mesas. ¿Quiénes son los que sirven a las mesas? Los diáconos, los líderes. Las iglesias que necesitan ser revitalizadas son las iglesias que sus líderes no se aparecen en las reuniones. Las iglesias que necesitan ser revitalizadas por el Espíritu Santo son las iglesias donde el liderazgo de la iglesia, la congregación pregunta: ¿dónde está el líder de esto? ¿Dónde está el líder de aquello? ¿Dónde está el líder de aquella otra cosa? El liderazgo tiene la responsabilidad de ir abriendo camino juntamente con el líder principal. Cuando el liderazgo de la iglesia no asume su responsabilidad, la iglesia comienza a morir poco a poco. Y solamente pueden suceder dos cosas: o se cambia de liderazgo para revitalizarla, o se muere la iglesia. Por eso una iglesia que está a punto de morir, de hecho hay un ministerio americano que se llama Revitalizando Iglesias. Llega un pastor nuevo y lo primero que hacen, ¿qué es? Cambiar el liderazgo y le dan vida a la iglesia. Es la forma de revitalizar iglesias. Así es que en mi persona, hablando de la iglesia y trasladándolo a la iglesia local,
Yo he decidido no empujar a los líderes. Yo ya les dije a los líderes una y otra y otra y otra vez a los líderes de nuestra iglesia, yo necesito su ayuda, yo necesito su apoyo, yo los necesito aquí los jueves, yo necesito que se esfuercen, yo necesito que sean un ejemplo. Pero Dios me habló y me dijo, tu trabajo es liderar personas y no arriarlas o empujarlas. Y desde ahí tomé una decisión de que jamás les iba a volver a decir a los líderes, necesito que hagan tiempo para estar en cada reunión. Ya no va a salir de mi boca, porque ya conocen su responsabilidad. Lo único que va a hacer Dios es hacer que los líderes permanezcan y luego cambiar de líderes. ¿Estamos aquí? Cuando un Saúl no hace y no cumple su responsabilidad, ¿qué hace Dios? Levanta un David. Cuando un Moisés no sigue y no obedece a Dios, ¿qué hace Dios? ¿Ah? Levanta un Josué. Ustedes saben por qué Moisés no entró a la tierra prometida. Yo se los he dicho muchas veces. Algunos de ustedes piensan que fue porque se enojó. No es porque se enojó. Fue desobediencia. Dios le dijo, háblale a la peña, a la roca. Y él en su ira la golpeó y le desobedeció a Dios. Y dañó un símbolo, una tipología del Antiguo Testamento. La roca representaba a Cristo. Para que la roca diera agua, que el agua representa vida, primero se le tenía que golpear. Eso representa y simboliza el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la primera vez se le dijo, golpea la roca, y de la roca brotó agua y dio vida. Simboliza y representa el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La segunda vez ya no tienes que volverlo a golpear, ya no se tiene que volver a crucificar, ya no se tiene que ofrecer más sacrificios, sino una sola vez y para siempre, dice el escritor de Hebreos. Ahora lo único que tienes que hacer es, después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, es hablarle, porque tenemos acceso directo ante el trono de la gracia. ¿Y qué hizo Moisés? En lugar de hablarle, lo volvió a golpear. Y por esa razón no entró a la tierra prometida. Cuando un líder, sea pastor, sea evangelista, sea misionero, sea lo que sea, o sea líder de ministerio, no cumple con su responsabilidad y no se esfuerza para hacer lo que Dios le ha llamado a hacer, lo único que hace Dios es buscar un reemplazo. Nosotros tenemos que entender que tanto pastores como líderes de iglesia, como líderes de ministerio, todos somos importantes, pero nadie es indispensable. Todos somos importantes, pero de la misma manera en que todos somos importantes, todos y cada uno de nosotros somos reemplazables. Si el pastor Ariel Salinas deja de pastorear esta iglesia, Dios levanta a otro pastor y la iglesia sigue. La iglesia no va a parar. Dios siempre tiene a alguien levantando para que su iglesia y su obra continúe. Lo que debemos de tener en mente nosotros como pastores, como líderes de la iglesia, como congregación, es ser obedientes a Cristo. Hacer lo que tenemos que hacer como iglesia y valorar los privilegios que Dios nos ha dado. ¿Alguien dice amén? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Así es que yo le pido por favor que no me pregunte dónde está este líder o dónde está este otro líder. Ya usted sabe, yo no les voy a volver a decir vengan. Yo no. Dios tiene un tiempo para cada uno. Dios es perfecto y va a llegar el momento en que te va a decir, tu tiempo terminó. Y no es malo que Dios nos diga, tu tiempo terminó. Lo malo es que nos diga por nuestra irresponsabilidad. Yo quiero que Dios me diga, tu tiempo terminó, y ahí parar. Sea los años que Dios me deje pastorear, pero que no sea por mi culpa. ¿Dónde estamos aquí? Que no sea por mi desobediencia, que no sea porque me vi obligado a dejar el ministerio, sino porque Dios me dijo, ¿sabes qué? Se acabó. Yo no sé qué sería de mi vida sin el ministerio.
Tengo predicando la palabra de Dios desde que tenía 13 años, 12 años. A los 12 años, 13 años, yo era maestro de teenagers, siendo un teenager. A los 14 años yo ya predicaba a los jóvenes y le ayudaba al líder de jóvenes de nuestra iglesia. A los 15 años me vine para este país y a los 17 años comencé seminario bíblico. Desde antes del seminario bíblico, a los 16 años, yo ya predicaba en la iglesia donde yo me congregaba en día domingo. Y ya era líder de alabanza. Y era maestro de células. Y daba estudios bíblicos a las personas. Comencé a pastorear a los 22 años de edad. Toda mi vida ha sido en el ministerio. Si Dios en 5 años me llama y me dice, se te acabó su tiempo, yo me volvería loco. Pero que se haga la bendita voluntad del Señor. Mi deseo es que yo me haga viejo, barrigón, calvo, con respeto a mis colegas pastores, pero quiero llegar así. Porque ¿cómo te imaginas tú a un pastor? Calvito, barrigón, canoso, viejito. Y esa es la imagen del pastor, ¿cierto o no es cierto? Quisiera llegar a eso. Pero para llegarlo, tengo que ser fiel. Y el liderazgo de las iglesias tiene que permanecer fiel. ¿Alguien dice amén? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Entonces, iniciar iglesias y revitalizarlas. Ya le dije cómo se muere una iglesia o cómo se pone a punto de morir. Ahora le voy a decir cómo iniciar una iglesia. Una iglesia no se inicia si Dios no te ha hecho un llamado al pastorado. El pastorado comienza con un llamado del que tú no puedes rehusarte, un llamado que por más que tú le huyas, Dios se empeña contigo y prácticamente te hace como hizo con Jonás. Si tiene un llamado, no importa cuánto le rehuyas, vas a regresar ahí. Las iglesias se comienzan con un llamado al ministerio, pero nunca de los nunca comiences una iglesia sin un llamado, porque entonces no crece, no florece y no fructifica. Todo lo que es de Dios tiende a crecer. Lo que no es de Dios no prospera. He conocido a muchas personas que dicen que Dios les ha dicho que van a ser pastores y van a ser iglesia, y han pasado 5, 6, 7 años y siguen siendo las mismas personas en cada reunión, sin ninguna clase de crecimiento. ¿Saben por qué? Porque no hay llamado. Pero no quieren renunciar por la vergüenza. Número 2, nunca se inicia una iglesia por el deseo del título. Los pastores somos ministros, siervos de Dios, ministros administradores. Y la iglesia son ministros de Dios, servidores y siervos y siervas de Dios. La única diferencia es que el pastor supervisa y administra. Pero seguimos siendo servidores de Dios. Ustedes tienen que saber que el título de pastor es un título de honra, pero no debe de ser buscado con el fin de quererte sentir más que otros, con el fin de querer tener prestigio, fama, reconocimiento personal. Eso no debe de ser el fin, porque seguimos siendo siervos de Dios. Las personas que quieren el título, por lo regular, no tienen el llamado al ministerio. ¿Me siguen hasta aquí? Y cuando alguien se aventura a comenzar una iglesia solo por el deseo de título, va a terminar siendo un pastor sin ovejas. Yo he conocido pastores que se presentan como el pastor fulanito de tal y le digo, mucho gusto, ¿y en dónde está su iglesia? No, no tengo iglesia. Entonces no eres pastor. Me disculpas, pero no eres pastor. 4 años de seminario bíblico y un certificado de seminario no te hacen pastor. Te hace pastor tener un rebaño a tu cargo, la responsabilidad de tener gente a tu cargo dada por Dios para que la pastorees. ¿Cuándo estamos aquí? Déselo fuerte al Señor. Entonces,
No puedes llamarte pastor sin tener ovejas. Te haces llamar pastor cuando tú apoyas a un pastor, como en el caso de nuestra iglesia, que las ovejas de nuestra iglesia son las ovejas de nuestros pastores que están aquí. Pastores asociados, pastores en ayuda para el ministerio, pastores que fueron pastores y que siguen desarrollando la labor del pastorado. Tenemos al hermano Ulises, pastoreó en New Jersey 6 años. Mucha gente le dice, pastor, a él no le gusta, pero es un llamado que no puede rehuirle. Yo siempre se lo he dicho, ¿para qué le rehuye? El trabajo que hace y el ministerio que realiza es de pastorado. Teníamos a la pastora Elisa, maestra de seminario bíblico, que dejó de venir porque es de alto riesgo por la pandemia, pero que siempre está ahí conectada. Y nosotros, yo llegaba y la saludaba, pastora. ¿Por qué? Porque el trabajo que realizaba con muchas mujeres de nuestra iglesia, y que estoy seguro sigue realizando, era trabajo de ministerio. Pero de ahí a que no ayudes en ningún lugar, de que no hagas la labor del ministerio y que llegues y te presentes como pastor fulanito de tal, no. Porque lo único que se busca es ¿qué? Título. ¿Les puedo decir algo así en confianza al mundo entero? Aquí ha llegado gente con sus credenciales, presentándose como pastor. Tengo tantos años de experiencia, me gustaría claro que sí, perfecto. Gloria a Dios. Pero quieren llegar a liderar y no quieren pasar el proceso. Y así como entran, ¿qué creen que pasan con ellos? Así salen. Porque yo les digo, bueno, vamos por el paso número 1. Vamos a tener nuestra clase de membresía, luego que usted se haga miembro, entonces esto. Luego de ahí seguimos por las áreas de entrenamiento y servicio. Y ya que lo conozcamos más, entonces vemos a ver cómo Dios le usa. Y no quieren aguantar procesos. Por eso las personas que están con nosotros son personas que Dios usa tan grandemente. Porque han esperado procesos, porque están bajo la autoridad. Yo se los he dicho, no porque esté aquí el hermano Ulises, sin el fin de, ¿cómo se dice? De quedar bien públicamente con él, ¿verdad? Pero le he dicho a los líderes, y los líderes son testigos, aquí hay líderes de nuestra iglesia. A veces él me dice, pastor, fíjate que no voy a estar, tengo que ir a New Jersey, voy a estar haciendo esto, aquello. Y me avisa. Hay mucha gente que ni siquiera hace y desarrolla labor de ministerio y no me avisan. Que se supone que deberían de ser los que avisaran para no preocuparse uno. No pedir permiso, que eso es bien diferente. Aquí en nuestra iglesia no se pide permiso para nada, se avisa. Pastor, fíjese que no voy a estar porque tengo un compromiso. Y hay mucha gente que sí lo practica y eso es bueno. O voy a salir, o voy a ir a visitar una iglesia con unos amigos, con unos familiares, solamente para que no se preocupe. Listo, perfecto. ¿Me siguen hasta aquí? Todo comienza con la humildad. ¿Alguien dice amén? Entonces, vamos para adelante. Un fundamento permanente. La característica inicial implica un fundamento permanente. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Ok? Cristo persiguió con entusiasmo el fruto perdurable de la eternidad. Diga conmigo, fundamento permanente. El verdadero cristiano, el verdadero ministro es cristiano para siempre. ¿Cómo reconoces que alguien nunca debió ser llamado pastor? Cuando renuncia a su llamado. ¿Ustedes han conocido pastores que ya no están en el pastorado? Hasta famosos los hay. ¿Cuántos han escuchado de Don Omar? Reggaetonero, con música basura. ¿Saben qué era antes de hacerse reggaetonero? Pastor de jóvenes. ¿Saben por qué? Porque hoy en día se nos hace bien fácil llamarle a todo el mundo pastor. Debemos de pensar mucho lo que significa la palabra pastor antes de dársela a cualquier persona que no sabemos si va a permanecer. Por sus frutos los
conoceréis. ¿Alguien dice amén? El fundamento no era Pedro, porque Cristo distingue aquí entre una roca movible separada. El fundamento sólido, inamovible, adecuado para la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Diga conmigo, mi roca es Cristo. Y los llamados al ministerio deben de permanecer firmes, fundados sobre la roca que es Cristo. En el ministerio yo tiemblo de temor y de ruego y súplica al Señor. Mi niña le encanta cantar, Laila, y canta bonito. Yo estaba cantando una canción mientras me ayudaba a juntar una basura fuera de la casa. Y nunca me había dicho esto que me dijo y me asusté. Y ahí mismo comencé a orar por Dios, porque le encanta ver los programas de American Got Talent, American Idol. Y hay una cantante secular que era hija de un predicador, de un pastor, y cantaba en la iglesia y dirigía la alabanza en la iglesia. Algo se apellida Perry, algo así. ¿Alguien sabe el nombre o no? Algo Perry. Ella es juez de American Idol. ¿Sí? Bueno, si no luego la ubica, no me sé bien los nombres. El asunto es de que hoy me dijo pastor, me dijo, papi, daddy, cuando yo sea teenager, yo quiero cantar en la iglesia. Le dice, lo único malo es que voy a tener que cantar en español. Le digo, no, lo puedes hacer bilingüe. Pero me da mucho gusto que pienses así. Y por dentro, lo primero que se me vino a la mente, porque ya ustedes saben cómo es el diablo. Imagínate que llegue a ser una ministro de altar, hija de pastor, y que se me aparte. Hasta escalofríos me dieron. Luego empecé a llamar las cosas que no son como si fueran y a pedirle a Dios que eso nunca llegue a suceder en la vida de mi niña, que siempre sea una sierva de Dios. Y yo sé que algo trae. En mi país decimos la escuincla. Cuando tenía 2 o 3 añitos, que apenas empezaba a hablar, 3 añitos y pico, en un retiro de mujeres agarró el micrófono y les empezó a predicar a las mujeres. A Dios no le gusta esto, a Dios no le gusta, y empezó a predicar. Ya conforme fue creciendo, se le fue yendo eso, pero tiene la inquietud de cantar para el Señor y dirigir la adoración. Mi responsabilidad como papá y mi oración debe de ser que ella esté fundada sobre un fundamento inconmovible, sobre Cristo, para que vengan tempestades y venga lo que venga. No sé si vaya a suceder, pero esa será mi oración. Y si no llegara a suceder, creo en la promesa del Hijo, en la enseñanza y en esa gran promesa como la del Hijo pródigo, que tarde que temprano van a venir de regreso a la casa del Padre. ¿Alguien dice amén? Denle ese fuerte aplauso al Señor, por favor. Después de ahí, involucración personal, 759. Usted puede seguir leyendo, recuerde que nada más era la introducción. En segundo lugar, Cristo prometió su involucración personal. Yo edificaré, ¿qué? Mi iglesia. No se nos ha abandonado ante la tarea. Cristo está con su pueblo y en ellos. Él está constantemente en medio de su iglesia. Él lo dijo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré. ¿Cuál es el asunto? En el ministerio, en la iglesia, Cristo Jesús, su palabra, su persona, con el Espíritu Santo deben de estar involucrados. Y muchos pastores hoy en día tenemos que entender que el dueño de la iglesia es Cristo. El que manda en la iglesia es Cristo. La cabeza de la iglesia, de quien recibimos nutrición y fortaleza, es Cristo. A quien debemos de predicar es a Cristo. Y dejar que Él obre en la iglesia. ¿Alguien dice amén? No nuestra agenda como iglesia, sino lo que Él ya estableció para la iglesia. Que Él esté involucrado en la iglesia. Usted sabe que hay iglesias donde se pasan domingos y domingos y nunca se predica de Cristo. Y Pablo dijo todo lo contrario. Pablo dijo, si yo no hablo del Cristo crucificado y resucitado, en vana es mi predicación. En la iglesia el mensaje principal siempre debería dirigir a Cristo Jesús nuestro Señor.
el Cristo crucificado y resucitado. ¿Alguien dice amén? Siguiente, una expectativa positiva. Yo edificaré mi iglesia. Diga conmigo, Cristo tiene el poder para hacerlo. Por eso Dios me habló y me dijo, tú puedes empujar, tú puedes exigir, tú puedes hacer, pero la gente no. El único que cambia y transforma vidas, ¿quién es? Es Cristo. Yo edificaré mi iglesia. Esto no es un sueño vano sobre lo que podría ser. La confiada aseveración de Cristo garantiza que la iglesia tiene una expectativa positiva en tiempos en los que el futuro de la iglesia parece que sombrío y su condición incierta. Esta poderosa promesa debería levantar el espíritu de los creyentes. La iglesia será triunfante porque Cristo empezó a edificar la iglesia con la intención de completarla. Diga conmigo, Cristo edifica la iglesia. En los momentos buenos, en los momentos malos, en los momentos de seguridad, en los momentos inciertos, Cristo edifica su iglesia. Un progreso impactante. Jesús afirmó que su iglesia tendrá un progreso impactante. Edificaré mi iglesia. La iglesia experimentará un comienzo explosivo con 3,000 miembros añadidos en el primer día. Así comenzó la iglesia primitiva. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Lo que contiene Mateo 16 en una mera frase se multiplica como hongos. Es una realidad expansiva cuando llegamos a Apocalipsis de Juan. ¿Usted sabe cuántas almas se convierten por día? Por la predicación de cada uno de nosotros. Son miles de personas viniendo a los pies de Cristo. Si la iglesia está haciendo su labor. Y estoy hablando de todas las iglesias locales, de toda la iglesia universal. Tenemos que permanecer en un progreso que impacte vidas. ¿Alguien dice amén? Yo comenzaba y les decía, quizás sean pocas las personas que estudien a profundidad y que se queden 1 hora y media para escuchar un mensaje y para estudiar la palabra. Pero con que haya una siendo edificada, esa una va a ser de bendición para otra. Y esa otra va a ser para otra. Y así es como todos llegamos a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Porque alguien compartió ese mensaje y cumplió con esa responsabilidad cristiana de compartir el mensaje del evangelio. ¿Alguien dice amén? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Cristo compró la iglesia con su propia sangre. ¿Ok? Una prioridad centrada en las personas. ¿Qué es lo más importante en la iglesia después de Dios? Las personas que necesitan salvación. Para Cristo la prioridad de la iglesia está centrada en las personas. Edificaré mi iglesia. La iglesia consta de una congregación de personas que han creído en Jesucristo para vida eterna. Jesús usa piedras vivas, personas individuales para edificar su iglesia. Y por último, y con eso cerramos, una promesa de éxito. Jesús había prometido el éxito de la iglesia. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ¿quién? ¿Usted cree que esta pandemia va a prevalecer en contra de la iglesia? Jamás. Jamás. Ni la muerte ni el Hades, dijo nuestro Señor Jesucristo, va a prevalecer en contra de la iglesia. Ni persecución, ni hambre, ni peligro, ni desnudez, ni tribulación, ni angustia, ni ninguna cosa creada va a prevalecer en contra de la iglesia verdadera, porque su fe está puesta en Cristo Jesús, Rey de reyes y Señor de señores, quien lo gobierna todo. ¿Alguien dice amén? ¿Cómo se debe entender este éxito? En el Antiguo Testamento, puertas de se usa con Seol y con muerte, ambas en referencia a la muerte física. Sin embargo, como aclara la promesa de Jesús, ni siquiera la amenaza de la muerte puede vencer a su, se lo repito nuevamente, ni la amenaza de la muerte puede prevalecer en contra de su iglesia. ¿Qué tenemos hoy por la pandemia? Amenaza de muerte. ¿Va a prevalecer en contra de nosotros? No, porque los que ya no nos morimos, vamos a seguir con la iglesia. Amén. Hasta que Dios nos llame a su presencia, porque ya muchos de nosotros tuvimos el COVID. Y ahí nos damos cuenta que ni aún la muerte va a prevalecer en contra de la iglesia. La iglesia siempre va a seguir. ¿Alguien dice amén?
Mire lo que dice, el autor de Hebreos alienta a los creyentes a saber que a través de la muerte de Cristo dejó impotente a aquel que ostentaba el poder de la muerte, es decir, al diablo. Pablo escribió este cántico cristiano de victoria a los corintios. Y con eso terminamos. ¿Me siguen ahí en la página 760? Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, miren la vida futura de la iglesia, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y luego, de manera irónica, el apóstol Pablo escribe: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptibilidad y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Esa es nuestra promesa. ¿Alguien dice amén? Por eso, para usted y para mí, el vivir debe de ser Cristo y el morir es ganancia. Así debe de ser. Tú tienes un día específico. Y gloria a Dios cuando Él nos llame a su presencia. Va a ser el día más glorioso, el día más hermoso, el día más feliz. No para los que se quedan, para los que llegamos allá. Pero los que se quedan sufren poquito, solo un poco de tiempo. Después van a estar allá con nosotros también. ¿Alguien dice amén? Solo un poquito de tiempo. Y eso es todo. Pero ni la muerte, ni el Hades, ni la pandemia, ni la persecución, ni las muertes atroces nunca van a detener a la iglesia verdadera. ¿Alguien dice amén? A la iglesia verdadera. Y se lo vuelvo a repetir, a la iglesia verdadera. A la iglesia falsa, tarde que temprano Dios los va a separar. Va a separar a la cizaña. Y ahí nos vamos a dar cuenta quién era y quién no era. Diga conmigo: gracias a Dios que soy. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Póngase de pie si es tan amable. Con eso cerramos y ánimo.